Continuamos en Expo, ya culminando nuestro ciclo de conferencias, realmente unos espacios sumamente importantes para los estudiantes de grados 10º y 11 del departamento del Quindío, quienes continúan con el tema de su proyecto de vida, pensando qué van a hacer en un futuro y qué desean estudiar. Entonces, dando paso pues, a nuestras conferencias, tenemos como invitado hoy a Nakin Steven Llano. Él es docente de la Universidad del Valle, sede Caicedonia. Es psicólogo y especialista en psicología clínica. Él hoy nos hablará sobre todo el proceso que se maneja en torno a la academia. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Alejandra, muy buenos días. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio que dan pues, a las universidades, en este caso de parte de la Universidad del Valle de Caicedonia, un especial agradecimiento, un gran saludo para todos. Nakin, muchísimas gracias a ustedes por hacer parte de Expo, por decir presente en esta tercera edición que se realiza de manera virtual, pero que busca seguir llegando a todo el departamento del Quindío. Entonces lo dejamos para que inicie la conferencia. Muchas gracias. Bueno, de nuevo muy buenos días para todas las personas que en este momento nos están viendo, estudiantes y población en general. Como lo decían, entonces el tema que vamos a hablar es la adaptación al cambio en todo este proceso, o que es de vital importancia, en todo proceso de cambio que se gesta en el ser humano. Y ahora, pues teniendo en cuenta a los estudiantes que están en su proceso de transición a la vida universitaria, que están en la búsqueda de esa transición, es importante algunos aportes o algunos aspectos en ese proceso de adaptación. Entonces vamos a hablar un poquitico de lo que es ese proceso y de lo que implica en la vida de la persona en las diferentes esferas. Bueno, entonces, para entrar en el tema, vamos a hablar un poquitico, vamos a ver un fragmento de un cuento que quizás para muchos es conocido ya, que se denomina o se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Entonces, es toda una historia de dos ratoncillos y de dos hombrecillos que llegan a una zona de confort, por así decirlo, en donde ellos ya tienen su alimento, que es el queso, habitan o mantienen en un laberinto, y todos los días en la mañana pues ellos llegan en la búsqueda de su alimento o de su queso, ¿cierto? Pero cierto día, después de tanto tiempo de ellos estar cómodos porque allí llegaban y encontraban todo, se dieron con la sorpresa en la mañana que llegaron que el queso ya no estaba. Entonces el queso había desaparecido. Este es un cuento que es muy importante en todo, que nos lleva a asimilar y a comprender y nos genera muchas enseñanzas en torno al cambio y a la adaptación que se genera, y en muchos otros temas, pero aquí específicamente vamos a hablar de lo que es el cambio. Entonces a estos ratoncillos y a estos hombrecillos, a estos personajes, les pasó algo muy particular, y la invitación es para que se contextualicen y conozcan y lean acerca de este cuento que les va a favorecer. Bueno, entonces en este orden de ideas vamos a mirar qué es el cambio. Entonces decimos que el cambio es un proceso en el que ocurren una serie de eventos, de transformaciones, de acciones, de relaciones, de consecuencias, ¿cierto? Y esto tiene sus efectos, los cuales pueden ser anticipados o no, ¿cierto? Muchas veces hay cambios que nosotros mismos los gestamos por iniciativa propia, y entonces podemos anticipar de pronto las consecuencias o lo que puede generar. Hay cambios que no nos avisan y nos llegan de sorpresa, y ejemplo es lo que todos hemos vivido, estamos viendo a nivel mundial con la pandemia, ¿cierto? Esto llegó de un momento a otro y de la noche a la mañana nos generó un cambio en la vida y nos transformó la dinámica de todos los seres humanos, ¿cierto? La dinámica social, relacional y en todos los ámbitos y esferas. Entonces nos obligó a quedarnos encerrados, a no poder salir, y esto generó unas transformaciones y unos cambios que para todos fueron traumáticos o de gran impacto a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿cierto? Esto implica una modificación, una transformación y una alteración. No solamente una modificación de la situación, digamos lo que se modificó entonces la forma de trabajo, que se modificó la forma de relacionar, no, eso implica una modificación a nivel interno también de la persona, ¿cierto? El cambio no es solamente en el contexto o en el entorno en que nosotros estamos inmersos, sino también en la persona como tal, en el yo de cada ser, a nivel cognitivo, a nivel emocional. Entonces esos cambios tienen sus implicaciones en la vida del individuo, ¿cierto? Y entonces a medida que se van gestando, se van dando cambios, porque cada vez posiblemente se generen más cambios, entonces es donde el individuo requiere de una mayor capacidad de adaptación.
Entonces, aquí vemos lo que es el cambio. Ahora, ¿qué es la adaptación? La adaptación es algo que está implementado a nivel natural en el ser humano. En toda la especie humana tenemos la capacidad de adaptarnos a X o Y situación, ¿cierto? Y desde que nacemos estamos en un proceso de adaptación, y así lo ha dicho Charles Darwin en la teoría de la evolución, ¿cierto? Él habla de la adaptación también del ser humano, y en cuanto a la supervivencia o la sobrevivencia en cada uno de los seres humanos, y en ese proceso evolutivo y en la escala evolutiva, cada uno ha tenido un proceso de transformación porque ha necesitado adaptarse a cada una de las etapas, ¿cierto? Entonces, seres vivos que han estado en otros entornos han tenido que emigrar a entornos diferentes y han tenido que adaptarse. Lo mismo ha pasado con el ser humano. En ese proceso evolutivo, pues hemos tenido diferentes transformaciones que nos han permitido o nos han favorecido desarrollar esa capacidad adaptativa. Es un proceso que permite pasar de un estado de malestar a un estado de bienestar, ¿cierto? Porque hay un cambio que nos genera un malestar, entonces nos obliga a realizar unos cambios y unas transformaciones para buscar nuestro bienestar, nuestra salud y mejorar nuestra calidad de vida. Entonces es estar en tono, estar en armonía y en equilibrio con el entorno como tal, que es donde se gestan los cambios. Aquí vemos una imagen que podría ser un ejemplo muy claro, donde hay un pez que se cambió a otra pecera porque la otra era pequeña y ya no había espacio para todo. Entonces esto le hizo hacer una transformación en el ser como tal, en el ser viviente, en este caso pues el pez, ¿cierto? Bueno, entonces esta es la adaptación. Ahora vamos a ver que la adaptación no solamente es estar a tono, estar en armonía, en equilibrio con el entorno, sino que es una capacidad del ser humano. Esto es una capacidad en la cual nos permite a nosotros responder a las demandas del entorno, a esas exigencias que el entorno nos impone para nosotros sobrevivir y continuar en desarrollo. Entonces el entorno nos pone unos cambios, unas transformaciones. En el caso del proceso de cambio de la etapa escolar en el colegio a la etapa escolar en la universidad, esto va a implicar muchos cambios, ¿cierto? Porque estamos cómodos, estamos acostumbrados a un grupo de amigos, a una rutina, a unos hábitos en los horarios. En la universidad ya se va a pasar a un nivel de exigencia mucho más alto. Los amigos posiblemente cambian, muchos estudiantes optan por trasladarse a otras ciudades porque en el sector, en la región donde viven, de pronto posiblemente no está el programa que quieren, entonces deben cambiarse de ciudad. Esto implica que se deban alejar de la familia, esa separación emocional con la familia, esos lazos. Entonces esto implica un cambio que la persona debe adaptarse a ese medio, ¿cierto? Y además pues esto requiere de una versatilidad a nivel personal, de unos cambios en conducta, porque entonces van a cambiar los hábitos que yo tenía en conducta. Resulta que para la universidad ya hay que tener otros métodos de estudio, entonces ya implica que a nivel conductual yo tenga que cambiar mis hábitos de sueño, tenga que cambiar de pronto la alimentación por la rutina. Bueno, muchas cosas que se pueden dar alrededor de un cambio o una transformación, ¿cierto? Y asimismo a nivel cognitivo, pues esto va a generar una transformación en las creencias y valores que se tenga, ¿cierto? De pronto en las capacidades de cada persona a nivel cognitivo, pues esto va a generar unos cambios también. Dentro de ese proceso de adaptación y de cambio, pues hay dos aspectos que son muy importantes. Entonces tenemos uno que es la aceptación. Esta aceptación requiere como de tres partes también, que es primero que todo aceptar que todo proceso en la vida está pendiente al cambio. Todo en la vida cambia, así como nosotros desde que nacemos y crecemos tenemos cambios físicos, cambios emocionales y cantidad de cambios y adaptaciones. Asimismo son los procesos en la vida, en toda nuestra etapa de desarrollo, en nuestra escala de desarrollo, hay unos cambios y hay que aceptar y entender de que todo en la vida puede cambiar, que en la vida la única constante es el cambio, ¿cierto? También se debe aceptar de que no todo está bajo nuestro control. Nosotros no lo podemos controlar todo, nosotros no podemos llegar y controlar la situación que se presenta con la mamá, la situación que se presenta con los compañeros, no, hay cosas que no están a nuestro alcance y nuestro control, y asimismo hay que aceptar que hay cosas tanto de mi persona como del entorno que no están a mi alcance tampoco, ¿cierto? Hay que aceptar de que hay cosas en mí como ser humano, como persona, que cambian y que yo muchas veces no las puedo controlar, y lo mismo con el entorno. Y otro aspecto importante es la búsqueda de bienestar. Todo proceso de adaptación, todo proceso de cambio
nos obliga a que estemos en búsqueda de un bienestar, porque si yo hay un cambio, pues yo debo mirar es qué es lo positivo para mí. Esto me obliga a ser proactivo, ¿cierto? A buscar y a ser positivo, entonces a buscar qué capacidades tengo como persona, cuáles son mis potencialidades, mis habilidades, qué es lo que me va a ayudar a mí a adaptarme a ese medio o a esa situación o a ese cambio que tengo. Entonces, si yo me proyecto proactivamente en que todo es por mi bienestar, muchas veces nuestras creencias o nuestras valoraciones a nivel cognitivo nos llevan a pensar de que todo es negativo, de que una situación, entonces esto es malo para mí, entonces esto no me va a traer nada positivo, es que yo no voy a ser capaz, es que si presencialmente me da dificultad, entonces ahora por algo virtual me va a dar muy difícil, es que si yo me voy de mi familia o de mi casa yo no voy a ser capaz. Entonces toda esa transformación, eso es una transformación que hay que hacer a nivel cognitivo también, un cambio en esas creencias, que es lo que nos lleva también a que se geste o se genere el temor o el miedo a los cambios. Todo cambio nos va a generar ansiedad, nos va a generar temor, porque hay algo nuevo, nos debemos enfrentar a algo nuevo en un cambio, entonces esto nos va a generar cierto temor, pero ahí es donde hay que llegar a trabajar individualmente, en mirar cuáles son mis recursos, todo en pro de la búsqueda de ese bienestar, pero hay que tener en cuenta la aceptación de esas situaciones. Ok, bueno. Aquí vemos algo a nivel de la física, pues sabemos que la materia tiene unas transformaciones, ¿cierto? Y que hay diferentes estados. Entonces vemos aquí en el ejemplo que tenemos una cantidad de agua y la vamos a introducir en un recipiente, ¿cierto? En un recipiente que es cúbico, en un cubo, ¿cierto? Y el agua pues se va a adaptar fácilmente, el agua es líquida, entonces se va a adaptar al recipiente. Pero resulta que si hay una situación o algo donde el recipiente se va a sacudir, pues ¿qué pasa con el agua? Posiblemente se va a regar, entonces se va a generar un caos. Después tenemos el hielo como sabemos que es duro, no lo podemos manipular fácilmente, entonces en el mismo recipiente donde estaba el agua, pues no lo vamos a poder introducir, porque si el hielo tiene una forma y la coca otro, el recipiente otro, pues va a ser muy difícil, entonces es demasiado rígido. Y por último tenemos entonces un material, una materia gelatinosa, que si nosotros la introducimos en el mismo recipiente, pues se va a adaptar con facilidad porque su misma aspecto o su mismo material o su misma forma le va a permitir adaptarse. Entonces en cualquier momento que de pronto movamos la coca o algo que se sacuda, pues la gelatina se va a mover y se va a ir transformando, adaptando a esa situación. Y lo mismo pasa con el ser humano, con nosotros, ¿cierto? Entonces podemos ser o muy rígidos de pensamiento, en el caso, el ejemplo del hielo, o por el contrario, podemos tener mucha debilidad también emocional, muchos aspectos emocionales que no nos pueden favorecer mucho, entonces vamos a hacer como el agua, entonces cualquier situación nos va a desestabilizar, o podemos ser flexibles y adaptativos, o con una capacidad adaptativa como lo tiene la gelatina, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos también como esas características, y es un buen ejemplo que nos lleva a pensar en esa manera, en esa habilidad que podamos tener cada uno como ser humano para adaptarnos. Un factor importante es la inteligencia emocional. En diferentes ocasiones, en diferentes ámbitos, yo creo que hemos escuchado ya hablar de la inteligencia emocional. A nivel educativo ya escuchamos mucho de este tema tan importante. Dentro de la inteligencia emocional tenemos dos competencias. Entonces está la competencia personal y la competencia social. Cada una de ellas tiene unas características. Entonces la competencia personal es la que va a mi yo, a mi persona, a mi ser. Entonces tiene conciencia de uno mismo, es conocerme a mí mismo, conocer mis emociones. La autoestima es un factor importante. Si yo tengo una autoestima alta, pues esto significa que tengo unas estrategias o unas habilidades a nivel personal, mientras que si hay una autoestima baja, pues es porque hay otros aspectos que están influyendo en la persona, entonces no puede... La persona en ese momento no cuenta con las capacidades o cree que no cuenta con las capacidades para adaptarse fácilmente, ¿cierto? Entonces es importante la autoestima, el autoconcepto, la autovalía que tengo yo como persona. Aquí entran en juego los autos de la persona: autoestima, autovalía, autoconcepto, autoconfianza, autoseguridad. La autorregulación, un factor también, ya que si yo tengo conciencia de mis emociones, pues muy fácilmente me va a favorecer la autorregulación. Esta autorregulación implica conocer mis emociones, regularlas, pero además de regularlas es aceptarlas, ¿cierto? No es quedarme con mis emociones y reprimirlas, no es saberlas expresar al medio también.
Y la motivación, todos debemos tener motivación, hay diferentes tipos de motivación, está lo que es la motivación intrínseca, la extrínseca, pero vamos a hablar de la intrínseca, es la que a mí me motiva, o sea, esos factores internos que yo tengo que me motivan a ese cambio, a adaptarme a ese cambio, a buscar el bienestar de mi salud, de mi vida emocional, de mi vida profesional. Y la competencia social, entonces está la empatía, que es ser consciente, reconocer las emociones, reconocer al otro, ¿cierto? La empatía está enfocada hacia el otro, entonces reconocer las emociones, la persona que es el otro que está a mi alrededor, mi entorno, entonces están los amigos, la familia. Están las habilidades sociales, que es lo que me permite a mí las diferentes habilidades y capacidades para relacionarme y desenvolverme con los demás, ¿cierto? No solamente está la empatía, que es reconocer al otro, sus emociones, sus sentimientos, sus puntos de vista, sino las habilidades sociales que me permiten y me favorecen el relacionarme con los demás. Entonces, cuando tenemos y contamos con esa inteligencia emocional y tenemos una buena autoestima, pues esto va a garantizar de que mi capacidad adaptativa sea óptima o sea positiva. Entonces la invitación es, si de pronto vemos que tenemos de pronto algunas dificultades en nuestras competencias o nuestra conciencia de mí mismo, en autoestima, entonces es mirar y trabajar ese aspecto emocional, esa autoestima, cómo estamos de autoestima, miremos y nos evaluemos, es hacer un análisis cada uno para mirar cómo estamos y así podamos favorecer nuestro proceso de cambio, nuestro proceso de adaptación. Como factor importante, entonces, la inteligencia emocional. Bueno, continuamos. Bueno, aquí, entonces, vemos unos objetos o unos, los que son como posibles o perceptibles de cambio, ¿cierto? Los objetos que son de cambio, vemos aquí, la persona y el entorno. De estos dos aspectos, o de estos dos objetos, o de estos dos puntos, ¿cuáles creerían que se pueden transformar o se pueden cambiar, ¿cierto? Entonces, la persona como tal, o sea, yo como persona, entonces determinar qué capacidades tengo, como lo decía anteriormente, cuáles son mis habilidades, que a nivel cognitivo puedo yo cambiar mis pensamientos, de pronto que me generan malestar y me impiden esa adaptación por unos pensamientos que me sean más adaptativos y más positivos y me permitan asimilar más, ¿cierto? Como persona yo puedo hacer esa transformación en mí, ese cambio en mí ante una situación. Tener en cuenta las emociones, ¿cierto? Cuando hay cambios, pues depende. Si el cambio es por iniciativa propia, pues me va a generar satisfacción, me va a generar placer, aunque no va a dejar de generar cierta ansiedad porque nos vamos a enfrentar a algo nuevo. Cuando es un cambio impuesto, pues nos genera frustración, nos genera ira. Cuando de pronto es un cambio de sorpresa o que pasó repentinamente y no lo esperábamos, pues esto nos va a generar altos niveles de ansiedad. Entonces hay que tener en cuenta el factor emocional en un proceso de cambio y de adaptación. Y el otro objeto de cambio es el entorno, ¿cierto? En el entorno está lo familiar, lo social, en la parte, en este caso, escolar, universitaria o laboral. Y entonces hay que mirar dentro de esos entornos qué es lo que en qué se está dando el cambio y qué se puede cambiar, valga la redundancia. Entonces, a nivel familiar posiblemente sean los tipos de relaciones que hay, ¿cierto? A nivel social también algún tipo de relación o cómo me vinculo yo con el otro socialmente. A nivel universitario, a nivel de educación o a nivel laboral, es de pronto qué estrategias puedo yo implementar para adaptarme a ese medio, o si es que yo puedo cambiar la parte universitaria. Si yo me voy a una universidad, estoy ingresando a la universidad, pues yo no puedo llegar a cambiar el entorno como tal. Entonces, de estos dos, pues como vemos, es más fácil hacer cambios en mí como persona, a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel cognitivo, que llegar a cambiar el medio, ¿cierto? Allí vemos una frase donde nos dice que un hombre no puede cambiar fácilmente como el sentido, pero sí puede cambiar, digámoslo, maniobrar en las velas, que en ese caso sería la persona como tal, ¿cierto? Y esto es lo que va a llevar a cambiar el rumbo o proceso de adaptación. Entonces, se ve cada uno la invitación a que pregunte, ¿puedo cambiarme yo? ¿Puedo cambiar el medio? ¿Puedo cambiar el entorno, la familia, lo social? ¿O puedo cambiar los dos? Es un equilibrio, como les decía anteriormente, un equilibrio que se puede dar con el entorno, pero hay que tener en cuenta que soy más susceptible de cambio yo como persona que llegar a cambiar el entorno, y nos regresamos a la aceptación. Debemos aceptar que el entorno yo no lo puedo manipular, no lo puedo cambiar, de que las situaciones pueden cambiar constantemente, y entonces es más fácil llegar a cambiar aspectos de mi personalidad, de mi estructura personal, de mi estructura psíquica, de mi estructura emocional, ¿cierto?
Entonces ya cada uno, de acuerdo a eso, pues hace como el balance, y a nivel de persona, pues desde lo psicológico, pues hay muchas formas de hacer un cambio, ya sea cognitivo, técnicas de reestructuración o de cambio cognitivo que me llevan a cambiar mis esquemas de pensamiento, mis esquemas de creencias. Si de pronto tengo pensamientos erróneos o negativos que no me permiten avanzar y dar ese paso, entonces se hacen trabajos para cambiar mi forma o mis pensamientos que son de pronto poco adaptativos. Asimismo, para crear hábitos o hacer un cambio en mis conductas, ¿cierto? Entonces, un cambio conductual también se hace, y todo lo que tiene que ver con los hábitos. Es más fácil yo llegar y adquirir un hábito saludable, un hábito que me permita a mí adaptarme, que de pronto llegar a cambiar el entorno como tal. Bueno, aquí entonces, ya para ir como que concluyendo esta parte, entonces se dice que si alguna competencia es importante en la vida del ser humano, es la capacidad adaptativa. O sea, de todas las competencias que tenemos, esta capacidad adaptativa es de las más importantes, porque vemos que involucra otros aspectos como la inteligencia emocional, y dentro de pues muchos otros aspectos emocionales y psicológicos de la persona, ¿cierto? Las personas que poseen esta capacidad, pues entonces tienen un pensamiento más flexible, entonces se enfrentan a la vida con mejores capacidades de aceptación, y entonces les gustan los cambios y enfrentarse como a situaciones nuevas, ¿cierto? No son de las que se paralizan en el instante, ¿cierto? La persona que tiene esta capacidad, entonces fácilmente acepta los cambios, acepta una situación nueva, le gusta enfrentarse a situaciones nuevas, le gusta enfrentarse como a los retos. Entonces, si usted tiene una buena capacidad o posee una buena capacidad adaptativa, entonces no va a haber ningún tipo de impedimento en ese paso que va a dar para la vida universitaria, y le va a favorecer mucho más este proceso adaptativo. Pero si por el contrario siento que tengo dificultades en esa capacidad, es el momento de comenzar a trabajar en esa capacidad para potenciarla, para fortalecerla, y así en el momento de yo tener que dar ese paso a ese cambio, entonces estar preparado, porque es un cambio que tenemos en mente, ¿cierto? Que estamos planificando ir a la universidad, ¿cierto? Entonces no esperar que llegue el momento de ingresar a la universidad para irme preparando, que es muy diferente cuando se nos presenta un cambio o una situación repentina que nos coge de pronto maniatados y no nos permite tener en ese momento la preparación para enfrentarnos a él. Entonces, donde nos llega el miedo, nos llega la frustración, nos puede llegar la ansiedad. Entonces, no esperemos como a que los cambios se presenten cuando son planificados, en este caso, pues, el paso a la vida universitaria. Bueno, aquí dos frases muy importantes para finalizar. Y entonces dice que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos a los aprendizajes se van a poder adaptar mucho más fácil. Mientras que si una persona cree que lo sabe todo y con esto se va a conformar, pues va a presentar dificultades, ¿cierto? Y también que no es la persona más fuerte o el más inteligente el que se logra adaptarse, sino la persona que busca que tiene como esa capacidad de responder mejor a los cambios. Entonces, la persona que cuenta con esa capacidad adaptativa, pues se va a responder mucho mejor al entorno y a la situación. Y para finalizar, entonces ya cada uno, de acuerdo al ejemplo de los 3 estados del agua, del hielo o de la gelatina, mira cómo estoy. Si estoy muy rígido, por el contrario me siento con muchas dificultades a nivel emocional, o tengo la flexibilidad y la aceptación como la gelatina para adaptarme a esto. Ya cada uno hace su valoración y mira si requiere buscar apoyo psicológico o buscar una orientación para que le favorezca mejor este cambio, que a nivel psicológico pues hay muchas ayudas o muchas herramientas y estrategias para favorecer esto, ¿cierto? Y pues como vemos, todo cambio nos lleva a muchas transformaciones, que es un proceso en el que están ahora las instituciones universitarias, todo el sistema educativo, pues hemos tenido cambios y muchas transformaciones en cuanto a dictar las clases, en cuanto a la metodología, ¿cierto? Han habido muchos cambios a eso, y a eso nos está llevando esta situación que de una manera obligada nos ha llevado a transformarnos, pero la mentalidad no es que me obligaron, sino que es algo en pro de mi bienestar. Entonces voy a buscar qué es lo que me favorece, ¿cierto? Y sentirme seguro en esos pasos que voy a dar.
A quienes piden muchísimas gracias por hacer parte de Expo U, un agradecimiento especial también a la Universidad del Valle que decidió sumarse a esta gran feria académica que culmina el día de hoy. Alejandro, muchísimas gracias por este espacio, de verdad que es gratificante poder estar acá y pues dar a conocer también como la universidad y que todas las universidades tengamos este espacio, y ya que es un proceso en el que estamos todos de adaptarnos y es una buena estrategia, y ojalá continuemos con muchas actividades así en pro del bienestar de todas las personas. Muchísimas gracias. Bueno, Naki, muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas con nosotros. Como lo decía el docente de la Universidad del Valle, nos hemos ido adaptando a los cambios y por eso estamos en la virtualidad llevando esta gran feria en su tercera edición. Un agradecimiento a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros durante esta semana y que lograron aprovechar cada una de las conferencias, además de visitar toda la oferta académica que tenemos disponible en el departamento del Quindío y en toda la región.